En la infancia y juventud de Clara Morales, el control de sus padres era tan férreo que apenas podía respirar sin pedir permiso. La vida de la muchacha se desenvolvía bajo la estricta supervisión de don Ernesto y doña Carmen, quienes siempre consideraron que la obediencia era la mayor virtud de una hija. Era más fácil enumerar lo poco que le estaba permitido que detallar las infinitas prohibiciones. Clara aprendió desde temprano que sus opiniones rara vez tenían importancia y que lo correcto era agachar la cabeza y aceptar. Así creció hasta llegar a la universidad en Sevilla, donde estudiaba filología hispánica. Allí conoció a Alfonso Ramírez, un joven que provenía de una familia acomodada del sector de la construcción. Alfonso no tardó en mostrar interés por ella. A los pocos meses de coincidir en la biblioteca y en algunas clases optativas, le pidió matrimonio. Clara, sorprendida y sin estar segura de lo que sentía, buscó la opinión de sus padres. Lejos de aconsejarle paciencia, don Ernesto y doña Carmen insistieron con vehemencia en que debía aceptar. La muchacha, fiel al hábito de someterse, se rindió. No le atraía especialmente a Alfonso, pero estaba tan acostumbrada a seguir órdenes que la idea de rebelarse ni siquiera encontró espacio en su corazón. Sus padres le repitieron que Alfonso pertenecía a una familia respetable y con futuro, que con él nunca conocería la pobreza, que estaría protegida. Y en cierto modo tuvieron razón, a Clara jamás le faltó comida, techo ni vestidos. Pero pronto descubrió que la abundancia material no llenaba el vacío de una vida sin libertad. El matrimonio no trajo cambios verdaderos, salvo que ahora era su esposo quien le dictaba lo que podía o no podía hacer. Alfonso ganaba mucho dinero y sabía administrar el negocio familiar. Sin embargo, prohibía, controlaba y marcaba cada paso de Clara. La única batalla que ella logró ganar fue conservar su empleo. Consiguió trabajar como profesora de literatura en una pequeña academia privada. Allí impartía clases de lectura y redacción a adolescentes, y en esas horas encontraba un respiro, un rincón propio donde era respetada como guía y no como sirvienta. El resto de su existencia giraba en torno a la casa y las exigencias de Alfonso. Cocinaba cenas cuidadas, limpiaba hasta el último rincón y se preocupaba por agradar. Aún así, Alfonso rara vez cenaba en casa, muchas noches regresaba de madrugada, con olor a alcohol o perfume ajeno, cuando Clara ya estaba dormida. Ella guardaba silencio, incapaz de confrontarlo. La primera vez que Clara conoció la verdadera felicidad fue con el nacimiento de su hija Lucía. Cuando la vio por primera vez, envuelta en una manta blanca en el hospital de la Macarena, sintió que el corazón dejaba de latir de pura emoción. Su alma se volvió ligera como una pluma. Allí comprendió que, pese a todo, la vida podía ser un milagro. Los padres de Alfonso vivían desde hacía años en París, dedicados a inversiones internacionales, por lo que solo conocieron a su nieta a través de fotografías. Los padres de Clara, en cambio, lejos de apoyarla, le dijeron que nadie le había obligado a tener un hijo, y que no pensaran en ayudarla. Ese rechazo dolió, pues Clara ni siquiera les había pedido nada, solo quería que compartieran la alegría de ver crecer a Lucía. Tras el nacimiento, Alfonso cambió aún más. Le molestaba el llanto nocturno de la niña. Se irritaba cuando Clara no alcanzaba a preparar la cena con puntualidad, y comenzaron los escándalos. Clara intentaba apaciguarlo, pero Alfonso elevaba la voz con insultos y amenazas. Lucía, pequeña e indefensa, se despertaba llorando al escuchar las discusiones. En varias ocasiones Clara telefoneó a sus padres para confesar que quería separarse. La respuesta fue siempre la misma, que debía aguantar, que no era bienvenida de vuelta en la casa familiar, que su hermano ya vivía allí con su esposa y que ella, en comparación, lo tenía todo resuelto. La joven se sentía atrapada, sin salida. Aún así, cada vez que miraba a Lucía, encontraba fuerzas. Su hija era su refugio y su esperanza. Con el tiempo, la situación se volvió insostenible. Alfonso pasó de los gritos a los golpes. Una bofetada, un empujón, un brazo apretado con demasiada fuerza. Clara, desesperada, volvió a llamar a sus padres, esperando protección. La respuesta fue el silencio hostil de siempre, no querían hacerse cargo de ella ni de su hija. Clara comenzó entonces a guardar dinero en secreto. Alfonso le daba poco efectivo, controlaba las compras, pero había ocasiones en que ella debía salir al mercado. Entonces elegía productos más baratos y guardaba las monedas sobrantes en una cajita escondida en la academia. Sabía que algún día necesitaría huir.
Calculaba que su salario de maestra no bastaría para sostenerse al inicio, pero confiaba en su constancia. Todo en aquella casa pertenecía a Alfonso, el piso, los muebles, los electrodomésticos. Ella no podía llevarse nada salvo a Lucía y la esperanza de un futuro distinto. El momento decisivo llegó un sábado por la mañana. Lucía estaba resfriada y Clara había pasado la noche en vela cuidándola. A las 11, Alfonso apareció en la puerta. Venía acompañado de una joven maquillada en exceso, con tacones y un bolso de marca. «Mira, Clara», dijo él con desdén. «Así debería verse una esposa. Y mírate tú, despeinada, ojerosa, una vergüenza». Clara guardó silencio. No había tenido tiempo de peinarse, claro, había pasado la noche junto a la cuna de su hija. Ninguna respuesta cambiaría nada. «Recoge tus cosas y vete. A partir de ahora esta casa tendrá otra dueña», sentenció Alfonso. «Y no pienses que voy a pagarte manutención». Clara comprendió que estaba frente a su oportunidad. Llamó a su madre, quizá esperando, por última vez, algún apoyo. Pero doña Carmen respondió fríamente que Alfonso tenía razón, una mujer debe cuidarse, no descuidarse como tú. Ni siquiera ofreció un techo temporal. Con el corazón encogido, Clara preparó una maleta pequeña para ella y otra para Lucía. Al entrar en la habitación de la niña, la encontró lista. La pequeña llevaba una mochila en la espalda y sostenía su conejo de peluche. «Mamá, lo he oído todo». «Estoy preparada», dijo con inocencia. Clara la abrazó, sintiendo orgullo y tristeza a la vez. «Entonces nos vamos, mi vida». En el pasillo, Alfonso añadió con desprecio. «Déjame una dirección si quieres que te mande el resto de tus cosas. Aquí no necesitamos basura». Clara, seca y digna, respondió. «Mándalas a la academia». Sabía que doña Teresa, la mujer que limpiaba la casa, era de confianza. Gracias a ella, sus pertenencias no acabarían en la basura. Al salir, Clara telefoneó a doña Teresa. La mujer le prometió recoger lo necesario, y además, le contó que una amiga alquilaba una habitación en su piso del barrio de Triana. Clara respiró aliviada. La dueña resultó ser una señora mayor, generosa, que al escuchar la historia ni siquiera quiso cobrarle el alquiler. Pero Clara insistió, tenía un empleo, ingresos regulares, y no deseaba depender de la caridad. Llegaron a un acuerdo, Clara pagaría una renta simbólica, a cambio de ayudar en la limpieza y en las compras. Por primera vez en muchos años, Clara percibió calor de hogar, un lugar donde se respiraba respeto y apoyo mutuo. Lucía asistía a una guardería cercana, y cuando era necesario, doña Teresa cuidaba de ella. Clara continuaba con sus clases y poco a poco, el miedo se transformaba en esperanza. Era mediados de otoño en Sevilla. Clara había recuperado cierta rutina, las mañanas en la academia, las tardes con Lucía, y los fines de semana en compañía de doña Teresa, quien se había convertido en una especie de abuela para la niña. La vida, aunque modesta, era mucho más tranquila que en los años junto a Alfonso. Un sábado, la profesora llevó a su hija al jardín botánico de la ciudad. En la guardería les habían pedido recolectar hojas secas, piñas y ramitas para hacer manualidades. Clara y Lucía caminaron durante horas entre los senderos, recogiendo tesoros naturales en una bolsa. Al final, cansadas pero satisfechas, se sentaron en un banco de hierro forjado, a la sombra de un castaño. «Somos unas campeonas, Lucía. Ahora solo falta averiguar qué hacer con todo esto», dijo Clara, abrazando a su pequeña. En ese momento, una voz masculina sonó cerca. «Con hojas secas se puede hacer un búho. Yo lo hacía de niño. Y con las piñas, un erizo». Clara levantó la mirada y descubrió a un hombre de unos 40 años, con barba recortada y una boina ladeada. Llevaba una carpeta bajo el brazo, manchada de pintura. «Gracias por la idea», respondió Clara, un poco sorprendida. «De nada. Solo recordaba mis juegos de infancia. Venía a este parque con mi madre, recogíamos hojas y luego pasábamos horas en la cocina pegándolas con cola blanca». Se presentó como Gabriel Sánchez, pintor de profesión. Había expuesto algunas obras en galerías locales y vivía en un pequeño estudio cerca del río. Resultó ser un interlocutor extraordinario, hablaba con pasión del arte, de la música, de la ciudad. Clara,
acostumbrada al silencio o al desprecio, se encontró disfrutando de la conversación. A partir de aquel día, comenzaron a coincidir más seguido. Gabriel tenía la costumbre de caminar por el botánico los fines de semana, y Clara llevaba a Lucía para que corriera entre los árboles. Poco a poco, los paseos se convirtieron en citas informales, recogían hojas, compartían bocadillos, hablaban de literatura y pintura. Gabriel incluso le mostró a Lucía cómo hacer un collage con ramas y flores secas, y la niña lo observaba como si fuera un mago. El invierno llegó, y con él las primeras lluvias. Clara, envuelta en un abrigo sencillo, descubrió que las caminatas junto a Gabriel se transformaban en momentos de calidez emocional. Lucía lo adoraba, le pedía que le contara historias de colores y pinceles, y él improvisaba cuentos donde los pigmentos cobraban vida. Un día, mientras regresaban a casa, la niña dijo con espontaneidad: «Mamá, ¿por qué no invitas a Gabriel a cenar?». Le conté a doña Teresa y dijo que no le importaría. Clara se sonrojó. Gabriel siempre las acompañaba hasta el portal, pero nunca había insistido en subir. La profesora aún sentía vergüenza. ¿Cómo explicarle que había sido echada de su propio hogar? ¿Cómo hablar de Alfonso sin derrumbarse? Guardaba silencio, pero en el fondo agradecía la prudencia de él. Pasaron los meses. Gabriel continuaba siendo un amigo constante, un refugio emocional. La primavera devolvió la vida al jardín botánico, y con ella llegaron los juegos entre flores y fuentes. Clara se dio cuenta, casi sin proponérselo, de que empezaba a esperar esos encuentros con ilusión. Una tarde de abril, Lucía corrió entre los tulipanes mientras Clara y Gabriel se sentaban en un banco. Ella respiró hondo y, con voz temblorosa, confesó: «Gabriel, ya no puedo seguir ocultándolo. Creo que me he enamorado de ti». Él bajó la mirada, apretando la carpeta de dibujo contra su pecho. «Ay, Clara, hay algo que no permite que estemos juntos». «¿Tienes otra familia? ¿O te preocupa nuestra diferencia de edad?», preguntó ella, con miedo. «No. No se trata de eso. Es algo distinto, algo que debí contarte hace tiempo». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Hace poco más de un año recibí un diagnóstico terrible. Cáncer avanzado. Pasé por quimioterapia, estuve en una clínica en Israel, pero los médicos fueron claros, quizás 6 meses, con suerte. Ya he vivido más de lo que esperaban. Y tú y Lucía han sido, sin saberlo, mi medicina. Me han dado alegría. Pero no sé cuánto tiempo me queda». Clara quedó en silencio. Las palabras le golpearon el pecho como un martillo. Quiso protestar, negar, pero se encontró atrapada en un nudo de tristeza. Gabriel continuó: «Ahora que lo sabes, quiero pedirte algo. ¿Podrías acompañarme mañana al notario? Necesito arreglar asuntos antes de que sea tarde». Ella asintió, con lágrimas en los ojos. No hubo nada más que decir. El resto del paseo transcurrió en silencio, interrumpido solo por las risas inocentes de Lucía. Al día siguiente, Gabriel la recogió frente a la academia. Fueron juntos a una notaría en el centro de Sevilla. Clara firmó papeles sin leerlos, apenas escuchó palabras sobre una casa en la Alameda de Hércules, sobre cuentas bancarias. Su mente estaba en otra parte, atrapada en el miedo de perderlo. Cuando salieron, Gabriel le tomó la mano y dijo: «A partir de ahora, tú y Lucía tendrán un lugar propio. Yo quizá no pueda darles amor por mucho tiempo, pero al menos dejaré atrás una casa y algunos ahorros. Quiero que estén seguras». Clara rompió a llorar. No estaba acostumbrada a que alguien pensara en ella de ese modo, sin exigir nada a cambio. Una semana después, madre e hija se mudaron a la casa que Gabriel les había dejado en herencia anticipada. Era un piso amplio, con un pequeño balcón lleno de macetas. Doña Teresa también se trasladó con ellas, feliz de ayudar. Cuando Gabriel ingresó en el hospital, Clara apenas se separaba de su lado. Doña Teresa llevaba a Lucía a visitarlo cada día, para que el pintor pudiera verla sonreír. El hospital olía a desinfectante y a tristeza. Gabriel, cada vez más débil, aún encontraba fuerzas para sonreír cuando veía entrar a Lucía con su conejo de peluche. Una tarde de junio, llamó a Clara con un gesto suave. «Querida Clara, prométeme algo».
Lo que quieras, respondió ella, sentándose a su lado. Prométeme que tú y Lucía serán felices. No tengas miedo de dejar entrar la alegría en tu vida. No permitas nunca más que alguien te trate como lo hizo Alfonso. Ustedes merecen amor, respeto y libertad. Clara, conteniendo el llanto, apretó su mano. Te lo prometo. Gabriel cerró los ojos, satisfecho. Pocos días después, partió en silencio, dejando un vacío inmenso pero también un legado de esperanza. Al funeral asistieron pintores, músicos y amigos del barrio. Clara, con Lucía de la mano, sintió que el mundo se detenía un instante para honrar a aquel hombre que les había devuelto la fe en la vida. 40 días después, se organizó un homenaje en un teatro local, una exposición de cuadros y un concierto en su memoria. Lucía, aún pequeña, subió al escenario y tocó en el piano su melodía favorita. El público enmudeció. Clara comprendió entonces que la semilla de Gabriel no era solo la herencia material, sino la capacidad de volver a creer en la felicidad. Pasaron los meses tras la partida de Gabriel. El vacío que dejó era inmenso, pero al mismo tiempo había sembrado un terreno fértil donde brotaba algo nuevo, la certeza de que era posible ser feliz. Clara, con ayuda de doña Teresa, aprendió a sostener el hogar y a cuidar de Lucía sin miedo. Los primeros años fueron duros. Hubo noches de insomnio, cuentas ajustadas, jornadas dobles de trabajo. Pero Clara se aferraba a la enseñanza en la academia y a los pequeños conciertos escolares de su hija. Lucía mostraba una sensibilidad especial hacia la música, aprendía rápido, componía pequeñas melodías y se iluminaba al tocar el piano. Clara, que había sido profesora de literatura, ahora dedicaba tiempo a estudiar teoría musical para acompañar a su hija en ese camino. Doña Teresa, por su parte, se ocupaba de la cocina y de mantener la casa viva. El hogar no es un lugar, es la gente que lo habita, repetía. Y tenía razón. Entre las tres mujeres formaron una familia cálida, imperfecta y resiliente. Un día de primavera, la Academia organizó un recital benéfico en colaboración con otras escuelas artísticas de Sevilla. Clara, encargada de coordinar las lecturas, conoció a Esteban Rivas, profesor de historia en un instituto de secundaria y colaborador habitual en eventos culturales. Esteban era viudo desde hacía años y había criado solo a su sobrino hasta que éste se independizó. El primer encuentro fue cordial, casi trivial. Intercambiaron comentarios sobre los textos presentados y sobre la organización. Pero poco a poco, a través de nuevos proyectos, empezaron a verse con frecuencia. Esteban tenía un sentido del humor tranquilo, un modo de escuchar que contrastaba con el autoritarismo que Clara había sufrido durante tanto tiempo. Lucía fue la primera en encariñarse con él. Una tarde, después de una lectura pública en la biblioteca central, la niña le pidió a Esteban que le explicara un mapa antiguo expuesto en la sala. Él se agachó, le contó historias de navegantes y exploradores, y Lucía lo miró fascinada. Desde entonces, lo llamaba el profesor de los cuentos. Con el paso de los meses, Esteban empezó a visitar la casa en la Alameda. Nunca con imposición, llegaba con un libro para Clara o una caja de lápices de colores para Lucía. Doña Teresa lo observaba con ojo crítico al principio, pero terminó por admitir que aquel hombre irradiaba calma y respeto. «Hija, este señor no se parece en nada al otro», le susurró una noche a Clara mientras recogían la mesa. «Este sabe mirar a los ojos». Clara sonrió tímidamente. Tenía miedo, sí, de abrir de nuevo el corazón. Pero también sentía que la vida le ofrecía una segunda oportunidad. Recordaba la promesa hecha a Gabriel en el hospital, no volver a permitir que la trataran con desprecio. Y Esteban, con su paciencia, parecía ser la respuesta a esa promesa. El primer gesto significativo ocurrió un verano. La academia cerraba por vacaciones y Esteban propuso llevarlas a Granada unos días, para visitar la Alhambra y caminar por el Albaicín. Clara dudó, temía que fuese demasiado pronto. Pero Lucía, entusiasmada, convenció a su madre. El viaje resultó mágico. Subieron por callejuelas empedradas, contemplaron los jardines nazaríes y escucharon música flamenca en plazas improvisadas. Lucía correteaba feliz, y Clara descubrió que reía de nuevo, con carcajadas auténticas, algo que no hacía desde su adolescencia. Una noche, en un mirador frente a la Alhambra iluminada, Esteban tomó la mano de Clara con delicadeza. Ella no la retiró.
Al regresar a Sevilla, la relación se consolidó. Esteban empezó a pasar más tiempo en la casa, ayudaba a Lucía con las tareas escolares y acompañaba a Clara a las funciones culturales. Poco después, Lucía, con su franqueza habitual, le preguntó: ¿Puedo llamarte papá? Esteban, conmovido, respondió: Si tú quieres, claro que sí. Clara lo escuchó desde la cocina con lágrimas en los ojos. La vida, después de tanto dolor, les regalaba un nuevo comienzo. Los años siguientes estuvieron marcados por logros y estabilidad. Lucía creció rodeada de amor y disciplina equilibrada. Tocaba el piano con maestría, ganaba concursos regionales y se convertía en orgullo de su familia. Clara, por su parte, se consolidó como profesora respetada y, con el apoyo de Esteban, publicó un libro de relatos inspirado en las historias de sus alumnas. Doña Teresa envejecía con serenidad, disfrutando de la compañía de la niña y del reconocimiento de Clara. Nunca pensé que volvería a vivir en una casa llena de risas, decía con frecuencia. Una noche de otoño, después de un concurso en el que Lucía obtuvo el primer premio, la familia se reunió frente al televisor para ver la retransmisión. Esteban tenía un brazo alrededor de Clara y la niña, orgullosa, sostenía su diploma. Estoy tan feliz de que Gabriel pudiera ver en mí lo que yo misma no veía, susurró Clara, recordando al pintor. Él nos regaló la llave, respondió Esteban. Nosotros solo abrimos la puerta. Lucía, entre ambos, asintió sin comprender del todo, pero con la certeza de que tenía una familia unida. Mientras tanto, en otro rincón de Sevilla, Alfonso Ramírez miraba el mismo programa desde un apartamento oscuro y desordenado. Ya no era el empresario elegante que solía presumir. Sus padres lo habían apartado de la constructora al descubrir que estaba llevándola a la ruina con malas inversiones. La joven amante, la misma que había presentado como nueva dueña de la casa, lo había abandonado en cuanto desapareció el dinero. Alfonso, solo y derrotado, vio a la muchacha en la pantalla, esa pianista sonriente que dedicaba su triunfo, y sintió una extraña familiaridad. No alcanzaba a reconocerla del todo, apenas había mirado a su hija cuando la tuvo bajo su techo. No entendía que la niña que brillaba en el escenario era la misma a la que había despreciado. Lucía, en la ceremonia de premiación, levantó el trofeo y declaró con voz firme: Dedico esta victoria a Gabriel, un amigo que nos enseñó a mi madre y a mí a creer en la vida, después de que mi padre nos hubiera traicionado. Las palabras viajaron más allá de la sala, alcanzaron los televisores, los periódicos, las redes. Alfonso, sentado en la penumbra, sintió que el eco de esa frase lo atravesaba como una condena silenciosa. Pero para Clara y su familia, lo importante era lo contrario, la vida seguía, llena de música, amor y segundas oportunidades. 6 años habían pasado desde aquel concurso regional en el que Lucía había dedicado su triunfo a Gabriel. La niña ya era casi una adolescente, alta, con los ojos brillantes y las manos largas, perfectas para el piano. Su talento había florecido con disciplina y pasión, convirtiéndose en una joven promesa de la música andaluza. Clara, al verla tocar, sentía una mezcla de orgullo y nostalgia. Recordaba los primeros años de angustia, cuando temía que su hija creciera en un hogar marcado por los gritos y la violencia. Ahora, en cambio, podía contemplarla desenvolverse entre teclas y partituras con la serenidad de quien ha vencido las sombras. La casa en la Alameda se había convertido en un verdadero refugio. Doña Teresa, aunque más frágil con la edad, seguía siendo el corazón del hogar, cocinaba guisos tradicionales, contaba historias antiguas y celebraba cada pequeño logro de Lucía como si fuese propio. Esteban, paciente y firme, era ya no solo compañero de Clara, sino padre adoptivo de Lucía en todos los sentidos. La niña, oficialmente, llevaba su apellido. Para ella, era natural llamarlo papá, apenas conservaba recuerdos difusos de Alfonso, y esos pocos estaban teñidos de indiferencia o dolor. Clara, que había vivido tanto tiempo sometida, encontró en Esteban un apoyo sólido. Juntos construyeron una vida equilibrada, viajes culturales, cenas compartidas, proyectos escolares y artísticos. Clara publicó un segundo libro, esta vez de memorias ficcionadas, donde narraba, bajo nombres inventados, la historia de una mujer que había escapado del abuso y había encontrado la luz. El libro fue bien recibido en círculos literarios, y varias mujeres se acercaron a ella en presentaciones para agradecerle por poner en palabras lo que ellas también habían vivido. Lucía,
Mientras tanto, participaba en concursos nacionales. En cada escenario, su figura menuda frente al piano transmitía una fuerza que asombraba a los jurados. Tocaba con el alma, como si cada nota fuese un hilo invisible que conectaba su presente con la memoria de Gabriel. Siempre, antes de empezar, cerraba los ojos y murmuraba para sí: «Esto es para ti». Una tarde de invierno, después de un concierto en Madrid donde obtuvo el primer premio en su categoría, Lucía fue entrevistada por una cadena de televisión. Le preguntaron de dónde provenía su inspiración. Ella respondió con firmeza: «De mi madre, que me enseñó a luchar y a creer en mí. De mi padre Esteban, que me dio su nombre y su amor. Y de Gabriel, un pintor que nos mostró que la vida puede ser corta, pero llena de belleza». Las palabras emocionaron al público y corrieron como un eco en la prensa cultural. Clara, viéndola por televisión desde la sala de espera del aeropuerto, no pudo contener las lágrimas. Había acompañado a su hija hasta la capital, pero la había dejado disfrutar de la entrevista sin interrumpirla. Esteban, a su lado, le tomó la mano con discreción. «¿Ves?», le susurró. «Sembraste amor, y ahora recoges música». Clara apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo al futuro. Mientras tanto, Alfonso Ramírez había caído en un anonimato triste. Sin dinero, sin familia, sin amigos. Había intentado rehacer su vida en otras ciudades, pero nunca logró estabilidad. Veía de vez en cuando a Lucía en la televisión, triunfando en escenarios que él jamás había imaginado. No era capaz de reconocerla como hija, el orgullo herido le impedía admitir su abandono. Vivía en un apartamento alquilado, rodeado de facturas impagadas y recuerdos difusos. En contraste, la vida de Clara era un canto a la resiliencia. Doña Teresa celebró su cumpleaños número 80 en la casa, rodeada de risas y música. Esteban y Clara, sin necesidad de ceremonias grandilocuentes, renovaron sus votos íntimos en un viaje a Lisboa, una promesa sencilla de seguir caminando juntos. Lucía, cada vez más independiente, empezaba a soñar con estudiar en el Conservatorio Superior de Música de París. Clara la animaba, aunque le costara imaginar la casa sin su risa diaria. Sabía que el destino de una madre era dejar volar a los hijos, aunque doliera. Una noche de verano, mientras la familia se sentaba en el balcón iluminado por faroles, Lucía sacó una libreta y mostró una composición propia. Era una pieza breve pero intensa, dedicada a todos los que me enseñaron a amar la vida. Clara, Esteban y doña Teresa escucharon en silencio, conmovidos. «Gabriel estaría orgulloso de ti», susurró Clara al terminar. «Yo también lo creo», respondió Lucía con una sonrisa tranquila. El tiempo, que había sido cruel en la juventud de Clara, ahora parecía concederle una tregua. Las heridas no desaparecían, pero se habían transformado en cicatrices luminosas, recordatorios de todo lo que había sobrevivido. La promesa hecha en el hospital a Gabriel seguía intacta: ser feliz, no permitir nunca más el desprecio. Y lo cumplía cada día, en la música de su hija, en la risa de Esteban, en la ternura de doña Teresa, en los libros que escribía. Así, entre notas de piano y páginas escritas, la historia de Clara dejaba atrás la oscuridad para convertirse en un himno silencioso de libertad y esperanza.